Hola, hola, buenos días. ¿Me oigo? Muy bien, muy bien. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a esperar un poquito que se conecten más mujeres para comenzar. Hola, hola Jenny, ¿cómo estás? Yo creo que voy a comenzar y pues si alguna después puede ver la grabación, excelente. Pero las que están aquí acompañándonos, muchas gracias. Primero quiero empezar con mi testimonio y después quiero darles un pequeñito devocional de algo de mi lectura y así va a ser el programa. Buenos días, Juani, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias, Blena, primero por la invitación. Y bueno, pues yo soy Sandra Carmona, eh, tengo 33 años, soy de la Iglesia Bautista de Monterrey. Recibí a Cristo cuando tenía 5 años en la misma Iglesia Bautista de Monterrey, pero estaba en otro lugar. Entonces, pues ya tengo 28 años de pertenecer a la iglesia. Eh, Realmente no fui constante durante esa etapa hasta que ya fue la adolescencia, en intermedios. Ahí empecé a asistir más constante y, y ahí confirmé mi salvación porque cuando tenía 5 años realmente no acordaba. Me acuerdo que decía que no, y si no tengo a Cristo y si estaba muy pequeña y no entendí, y entonces ya me explicaron que no era de sentir, de sentimientos, o sea, de tener sentimientos que si siento yo o no siento que tengo a Cristo, y finalmente oré a Dios y entendí que sí era salva. Luego ya en jóvenes estuve con Blena y con Roberto. Fue una etapa maravillosa, aprendí muchísimo de liderazgo, fue ahí donde conocí a mi media naranja, a Joel, eh, que él es copastor de la Iglesia Bautista de Monterrey, y ahí estamos sirviendo juntos. Tenemos dos niños, un niño de 3 años, una bebé que ayer cumplió 5 meses, gracias a Dios. Y en julio vamos a cumplir 8 años de casados. Y bueno, nuestra meta es llegar a España como misioneros. Ahorita todavía estamos luchando por esa meta. Dios ha abierto puertas grandísimas.
eh, y como el Mar Rojo. O sea, hace 5 años, hace 4 o 5 años decidimos eso y Dios ha abierto puertas que no nos imaginábamos y parece que todo está encaminado para bien. Entonces les pido esa es una petición que les pediría que, que oraran por nosotros, para que Dios pueda ir abriendo puertas, para que eso sea una realidad muy cercana. Y bueno, quería contarles también antes de comenzar que en esta cuarentena mi versículo favorito o lo que Dios ha estado trabajando conmigo es Filipenses 4 6 al 7. Sí he visto que muchas personas lo tienen como favorito y como en la mente en estos tiempos, pero por si no le has echado un vistazo, te lo voy a leer. Es Filipenses 4 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow, realmente hubo muchas cosas o hay muchas cosas que han estado pasando estos 3 meses de cuarentena. Había muchas cosas por las que yo había llorado o que me había preocupado previo a esto y Dios ya tenía el plan. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo Dios es tan consentidor también. Hay cosas muy grandes que Dios realmente sabe que son tus necesidades y está al pendiente, aunque tú pienses que no. Pero también hay detallitos pequeños que son de tu corazón, algo que tú sientes, algo que tú tienes tristeza y Dios también lo oye. Una de las cosas era que mi hijo mayor iba a entrar a la escuelita y yo trabajaba de tarde. Entonces, pues no lo iba a ver, no lo iba a ver, entonces estaba llore y llore en diciembre, porque ya era una etapa donde él iba a entrar y yo iba a trabajar y tampoco lo iba a ver dormir porque yo llegaba más tarde de lo que tenía que él dormirse para poderse levantar muy temprano. Entonces, pues llega la niña en enero, que es cuando nace, es la cuarentena, se queda conmigo el niño, lo disfruto y llega la otra cuarentena y entonces ahora fui maestra en casa. Entonces un detalle tan simple que Dios ya veía por algo que yo realmente tenía dolor en mi corazón y Dios me dio algo más grande. Simplemente puse en práctica este versículo de no estar afanosa y pedirle a Dios, así me siento, me duele, quiero estar con mi bebé. Y Dios puso esa paz y no sabía las debajo de la manga de Dios, ¿verdad? Que iba a sacar esto. Em, por ejemplo, que yo no esté trabajando porque fue mi cuarentena y luego, como estoy lactando, la ley protege a las mujeres lactantes y no deben de ir a trabajar. Y mis papás, ambos son de alto riesgo para para el coronavirus. Entonces, también fue otra protección de Dios de que yo no esté trayendo virus a casa y no contagiarlos, ¿verdad? Entonces, eso también fue wow, yo pensaba que me iban a llamar a trabajar y me entero de esa ley y también digo, wow, está muy preocupada, estaba realmente afanosa, volví a dejarlo en manos de Dios. Dios, por favor, tú sabes, porque dice ahí, realmente no te afanes y con oración y ruego, o sea, pídele y Él te va a dar esa paz y bueno, y por consecuencia esa petición y Dios lo tenía en control. Mis papás justo se jubilaron en esta época donde pues ya no están expuestos en el hospital. También me acuerdo que cuando se iban a cerrar las iglesias, que era, no, vamos a continuar, yo no voy a decir nada mejor, Dios, tú sabes, dale la sabiduría y pum, lo cierran y también estoy orando para que Dios les dé sabiduría a cada pastor para cuando
vayan a abrirlo. Y así cada cosa que tú tengas, lo que sea, de que tus hijos, la iglesia, tu pastor, tu esposo, algo de la salud, tu preocupación, tus papás, que te pusiste en contacto con alguien que tenía coronavirus, que si perdiste el trabajo, que si entraste, que si saliste, lo que sea, antes de preocuparte, de llorar, de pensar, piensa en Filipenses 4 6 al 7 de verdad, esa paz que viene ahí, que dice que sobrepasa todo entendimiento, realmente sobrepasa todo entendimiento, es inexplicable. Entonces, te invito a que en esta época, porque aún terminando esto, sé que van a ser tiempos difíciles, piénsalo, piénsalo antes de, de actuar, de hacer, de ponerte triste o de preocuparte. Entonces, piénsalo eh, y no olvides ese versículo. Y hay otra cosa que te quiero compartir que yo estaba pidiendo a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo le diga a las mujeres con poder? ¿Qué es lo que quieres que yo les transmita? Algo que podamos trabajar todas. Y la verdad es que mientras está en mi lectura diaria, hay algo que yo todavía no creo dominar. Mi papá siempre me ha dicho que no me gustan los cambios. Em, entonces, esta época es una época de cambios y creo que esta aplicación, primeramente, o este mensaje es para mí, pero quiero compartirlos a ustedes, compartirlo a ustedes por si a ustedes alguna le ayuda, pero es sobre la vida de José. Y hay una característica que es la que quiero hablar de, aunque no viene mencionada tal cual, ustedes no van a dejar mentir, pero es uno de los mejores ejemplos, José, de resiliencia en tiempos difíciles. Entonces, es las claves para tener resiliencia en tiempos difíciles. ¿Qué es resiliencia? Quiero leerles unas definiciones que pone Fátima Doman. Dice, fíjense bien, significa encontrar significado y propósito dentro de las pérdidas de la vida. Es la capacidad de salir adelante y sobreponerse rápidamente a dificultades o desafíos. Es posible cultivar gratitud y otras emociones positivas en medio de una tragedia. Capacidad de no reducirse por alguna amenaza, desafío o dolor. Justo eso nos estaba enseñando eh, la esposa de nuestro pastor, Heidi. Y yo decía, hijos, yo creo que con eso batallos, es que eh, perder un trabajo, tal vez moverme de ciudad, una muerte de un familiar, todos esos tiempos difíciles, poder tener gratitud, emociones positivas, no estar preocupada, que no me reduzca ninguna cosa de esas, que no me haga menos, que yo pueda salir adelante y sobreponerme, batallo realmente. Y cuando leí la historia de José dije, wow, ¿cómo le hizo José? Y entonces me puse a ver cómo le hizo, porque realmente fue momento difícil tras momento difícil, tras momento difícil, cuando realmente no, tú no digas, bueno, hizo algo malo y le pasó esto. No fue así, Dios tenía un propósito para él y lo llevó a través de estos tiempos. Quiero que vean tres etapas, no me voy a ir sobre todo, nada más les voy a contar rápido la historia, así como en eventos, si alguna de ustedes no la ha leído, porque es muy larga, realmente está en Génesis desde el 37 y dura hasta el 50, pero nada más voy a especificar ciertas cositas que tenían, que nos hacen ver cuáles son las claves de que él pueda tener resiliencia. Y traje aquí una pelotita de mi hijo que tiene esa resiliencia. Miren, si yo la aplasto, regresa a su forma. Esta también, si yo la aplasto, regresa a su forma. O sea, estos materiales tienen resiliencia y eso se trata, que si tú eres aplastada, estás por momentos difíciles, que tú puedas regresar rápidamente a ese estado previo o mejor.
eh, sin que te apachurres, sin que te deprimas, sin que te angusties, sin que te preocupes, sabiendo que Dios tiene un propósito y que Dios está obrando en ti, aunque en ese momento no lo comprendas. Eh, bueno, era la Biblia en Génesis, si tienen su Biblia ahí estaría bien para que me vayan siguiendo ah, más o menos ahí por los diferentes capítulos. En el 37:2 habla de que ahí cuando empieza la historia, tenía 17 años José, era muy joven, él apacentaba ovejas, estaba ahí realmente su familia eran 11, todavía no nacía su 12º hermano, de su mamá él nada más era, y tenía otras tres, pues podría hacerse madrastras, ¿verdad? Porque no eran sus madres y tenían sus hijos. Y sus hijos aborrecían a él porque su padre lo amaba más a él, así es como dice la Biblia. Eh, y un día su padre le pide que vaya a buscar a sus hermanos que están apacentando ovejas y, lo ven y ellos planean o conspiran para hacerle mal, deciden venderlo a los ismaelitas, ellos lo venden a Potifar, que era un oficial de Faraón, que era como el rey. Eh, José sirve a Potifar, lo prospera y bendice su casa. Luego la esposa de Potifar le pide constantemente que se acueste con él no cede, ella intenta forzarlo todavía, él huye, ella lo acusa de que él fue quien lo forzó, Potifar lo mete a la cárcel, José se encarga de los presos, Faraón llama a José para que interprete su sueño, porque ahí tiene un sueño mientras él está en la cárcel, Faraón, y deciden hablarle a él porque sabían que interpretaba sueños. Lo interpreta ese sueño y lo pone sobre todo Egipto. Se cumple el sueño de Faraón y, y él guarda todo lo que se produce en 7 años, porque hubo hambre, hubo abundancia y luego hambre. Y finalmente José se reúne con sus hermanos y se cumple ese sueño que él había tenido inicialmente. El sueño que había tenido inicialmente era que un día sus hermanos y sus padres se iban a postrar ante él. Y finalmente sucedió, ¿verdad? Que ellos se postran porque había hambre, él era el gobernador de todo Egipto y querían alimento, y ahí es donde se cumple. Entonces, vamos a ver a luz de los 3 eventos que tuvo José. En el primer evento, él perdió su familia, perdió a sus hermanos, perdió a sus padres, perdió su casa, perdió su libertad, perdió todo lo que tenía. Fue un momento muy difícil. Más adelante dice que tuvo angustia, aflicción, pero pero fíjate otras características que tenía. Él discernía entre el bien y el mal, porque en el 2 al final dice, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Él sabía cuál era el bien y cuál era el mal. Cuando su padre le pide, le pide que vaya a buscar a sus hermanos, pues si ya la aborrecían y no los quería, en vez de decir, no, papá, pues es que me van a hacer algo, no me quieren. Fíjate cómo él pone, él dice en el 4, en el 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Wow, dije, oh, qué obediente y diligente. Yo no sé si le hubiera dicho, oye, es que no me quieren mis hermanos, porque voy a ir yo a verlos, ¿verdad? Entonces era una persona obediente y diligente, rápido, sin estorbos, lo que es. Y en aquel entonces Dios hablaba a través de sueños y Dios le habla en un sueño. Y dice, he aquí
que atábamos manojos en medio del campo, eso viene en el 7, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos están alrededor y se inclinaban al mío. Y los hermanos le dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y más adelante habla del sol y la luna y 11 estrellas, y el padre también dijo, entonces tu papá y tu mamá y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti. Y los hermanos le tenían envidia por esto. Entonces, él finalmente lo venden. En el 18 dice que conspiraron contra él para matarle. El 27 dice que le venden. Y ya en el 36 dice que esos ismaelitas lo venden al oficial de Faraón, el capitán de guardia. Y luego ya vamos, ya terminamos ese capítulo y nos vamos ya al 39. Fíjate cómo ya cómo Dios estaba con él. eh, en el 39, 2, 3 y 4 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Luego el 3, y vio su amo, no solamente estaba Jehová con José, sino que su amo se dio cuenta, dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y el 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él no solamente le servía, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Yo no sé si después de haber perdido toda mi familia, toda mi libertad, todo lo que tenía, estaría así realmente hallando gracia ante mi amo, que mi amo se diera cuenta que yo servía a Dios, que Dios estaba conmigo, que me bendecía, que, wow, no puedo creer yo esto, ¿verdad? Realmente a la luz ya había leído yo esta historia, pero pues solamente la había leído y no había visto esta maravilla, ¿verdad? De que cómo él tenía esa resiliencia, cómo se recuperaba en estos momentos difíciles. Entonces Dios estaba con él y en el 5 dice, y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Realmente hay algo en estos momentos difíciles que tú estás pasando, ¿no? Seguramente todas tenemos momentos difíciles y todas tenemos situaciones difíciles. Ya de por sí la cuarentena es un momento difícil para todas, sea que estés trabajando, sea que estés encerrada en casa o que hayas perdido tu trabajo o cualquier situación económica. Realmente los que se rodean, tu familia, tus vecinos, tu iglesia, son bendecidos a causa tuya. Wow, él estaba con él, lo hacía prosperar y era bendecido por causa de José. Y bueno, en este momento lo hace mayordomo, era líder de una sola cosa, lo vamos viendo cómo se incrementa en los dos otros eventos. Fíjate que le entregaron todo, le dieron la confianza. Ahí dice que 6 el 6 del 39, 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces le entregaron todo, era una persona íntegra, de confianza, no se tenía que preocupar de nada. Seguramente, pues, aunque no lo dice, pues era alguien honesto, alguien diligente, alguien de autoarranque, no tenían que estar detrás de él. Él halló gracia en sus ojos, eso es algo que Dios nos da, el hallar gracia ante las personas. Y, y él servía a su amo. En el 4 decía, y le servía, era alguien servicial. Y me llama la atención lo de hermoso semblante y bella presencia. No solamente era que era el bonito, sino como dice, les voy a leer Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará.
Wow, realmente la palabra de Dios es quien te da esa belleza, ese rostro. No solamente lo físico, sino que esa sabiduría, ese temor de Dios era lo que le daba ese hermoso semblante y bella presencia. Y ya cuando viene la tentación en el 9, fíjate cómo dice, la mujer, el 8 es cuando, el 7 es donde le ofrece la mujer, decir, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El 8, y él no quiso. Y en el 9 dice, no hay otra mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow, ese temor de Dios que tiene fue la clave, porque fíjate bien en el 10, no quedó ahí la oferta. Hablando ella a José cada día, imagínate cada día, pero él bloqueó sus sentidos y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Bueno, ella no se quedó tranquila y lo forzó, el 12, y ella lo asió por su ropa, duerme conmigo, y todavía otra vez huyó y salió. Yo no sé si tú estás pasando por momentos de tentaciones en este tiempo de encierro. No tiene que ser algo tal vez físico. A veces son enojos, a veces son pensamientos, a veces no confiar en Dios. No sé qué tentación estés pasando en estos momentos, pero tienes que enfocar tus sentidos hacia Dios, no escuches. Quien nos da la clave es Efesios, el ponernos la armadura, que es la palabra y la oración. Eso siempre te va a ayudar también a apagar esos dardos del maligno, esos pensamientos. Y si se muere esto, y si yo no salgo, y si ya no tengo trabajo, y si ya no tengo dinero, y si mis hijos esto, lo otro, si no puedo, si me vuelvo loca, si no sé qué tantos pensamientos nos pasan, ¿verdad? En la cabeza. Como mujeres a veces batallamos más con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Pero tienes que armarte de esa armadura de Dios, que es la palabra de Dios y la oración, para que tú puedas vencer así como Él. La verdad es que me impresiona su constancia, su integridad, su temor a Dios, cómo Él a toda costa lo venció, porque aún dice que lo metió a la cárcel a causa de esto, su jefe. Cuando se entera, la mujer lo acusa y entonces en el 20 ya pone y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y ya del 21 en adelante habla sobre esta segunda etapa. Ya vimos en esta etapa cómo él era servicial, era de hermoso semblante, Dios lo puso como líder, tenía ese temor de Dios, esa relación con Dios, porque Dios le había hablado en esos sueños. Él reconocía el jefe que Dios estaba en su vida, tenía un gran testimonio y vence la tentación. Y ahora en la segunda etapa, son tres, es en la prisión. Tal vez se puede semejar a nosotros si algunos de ustedes están encerrados, ¿verdad? Como aún en una cárcel, fíjate su testimonio y todo lo que hacía en esta etapa de su vida, que ahí también se privó de su libertad, pero acá era un esclavo tal vez, pero se convierte en un siervo y ya no era como tal, y acá ya está, no puede salir, ¿verdad? Está encerrado. Tal vez identifícate un poco como en la cuarentena, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Pero sí poder hacer cosas aún encerrado. Fíjate bien cómo en el 21 otra vez repite, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y otra vez, como con Potifar, dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, otra vez, todo. El mayordomo le había dado todo, y aquí también le había dado todos los presos. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque otra vez, Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces otra vez en el 21 Jehová estaba con José,
Más del 23 otra vez dice que Jehová estaba con José, que él prosperaba lo que hacía en el 23 y que Dios le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que les decía? Acá ponía ya, halló José gracia en sus ojos y aquí pone, Jehová le dio gracia, porque Él es el que nos hace que hallemos gracia ante las personas. Entonces, ahora no solo estaba encargado de una casa, de una persona, de Potifar y su familia, ahora estaba encargado de una cárcel, un grupo de personas. ¿Se fijan cómo va aumentando lo que Dios le va dando? Aunque era negativo el momento difícil, Dios lo sigue preparando para algo mayor, un propósito mayor. Dios está obrando en su vida. Fíjate bien, ahí en el 22, como dijimos, le entregan todo y no necesita atender el jefe de la cárcel cosa alguna. Tenía confianza en él. Igual, era honesto, íntegro, no cambiaba aunque la situación hubiera empeorado. Él era servicial, igual como lo habíamos dicho anteriormente. Dice, todo lo que se hacía él lo hacía. Y luego más adelante, en el 40, el jefe de los coperos y jefe de los panaderos del rey de Egipto los meten a esa cárcel. Y también, fíjate bien en el 4:44 de Génesis, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. Entonces también le sirvió a esos jefes. Y luego él era empático, era sensible. Mientras estaba él trabajando y sirviéndoles, mira cómo dice el 6 y el 7. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ya ellos le cuentan, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahí todavía empieza a descubrirse más. Él primero era sensible, era empático, nota que ellos están tristes y luego reconoce a Dios, habla de Dios aún en la cárcel, aún en momento de encierro. Busca cómo ayudarles y dice, no son de Dios las interpretaciones, lo reconoce ante ellos y se lo cuentan y les da sus interpretaciones y finalmente lo que interpreta es que el copero se va a restituir a su puesto y el panadero lo van a decapitar. Y cuando se cumplieron los sueños, José le encargó al copero, acuérdate de mí, y habla Faraón de mí, yo realmente no tengo razón por qué estar en la cárcel. Y se le olvidó. Entonces ahí se termina la segunda cosa, ¿verdad? Primero fue la pérdida de su familia, la primera situación difícil es de su libertad. Acá pierde su libertad, es en prisión, pero ya completamente, primero esclavo y ahora era un preso. Y luego, ya en este siguiente, ya es algo positivo, ya le da un puesto importante, es un gobernador de Egipto. Fíjate bien el 41:1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, o sea que se le olvidó al copero y ahí estuvo 2 años más. No sé previamente porque no dice cuánto tiempo estaba, pero por lo menos otros 2 años sí se aventó en la cárcel. Y entonces Faraón tuvo un sueño y había soñado que 7 vacas gordas eh, devoraban no, las 7 vacas feas y flacas devoraban a 7 vacas gordas y unas espigas menudas devoraban a 7 espigas llenas. Y se acordó el copero ahora sí de José. Alguien me interpretó ese sueño porque Faraón quería saber qué significaba y el copero le dice que en la cárcel José lo había interpretado. Entonces en el 14, en el 41:14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José. Y entonces lo llama para que lo interprete y fíjate el 16, otra vez reconoce dentro del rey, el rey grande, el máxima autoridad, dice, no está en mí. Dios será el que da respuesta propicia a Faraón. Lo reconoce enfrente
del rey. Y luego ya le explica todo el sueño, que van a tener 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y dice que por haber soñado 2 veces que la cosa era firme de parte de Dios, que se apresurara, que pusiera un hombre sabio, prudente para que juntara toda esa comida de los primeros 7 años de hambre para poderla tener después. Y luego ya en el 38, fíjate cómo Faraón se da cuenta de que Dios está en él otra vez. Ese es un testimonio. Él habla de Dios y fíjate cómo se da cuenta. El 38, el 41-38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay, fíjate, Dios te ha hecho saber todo esto, Dios te dio esa sabiduría, dice, no hay entendido ni sabio como tú. Y el 40, así como Potifar lo había puesto de mayordomo, como el jefe de la cárcel lo había puesto como encargado de todos los presos, otra vez el rey de Egipto estaba haciendo lo mismo, pero ahora era gobernador de todo Egipto. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dice, dijo pues además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Wow, fíjate cómo Dios dentro de esos tiempos difíciles había estado elevando o la había estado preparando para llegar a este gran momento donde iba a ser ese gobernador delante de todos. Como la Biblia pone, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y así es como él había estado demostrando esa integridad, ese temor de Dios, esa relación con Dios, esa sabiduría que solamente Dios le había dado. Y bueno, pues es la sabiduría que es algo que Dios es quien te da por estar en su palabra, por estar escudriñándola, por estar cerca de Él. Y también otras características que se muestran aquí es que él era alguien sensible. Yo todo este tiempo dije, ¿y dónde dice que José lloró? ¿Dónde dijo que estaba angustiado? ¿Cómo podías hacer todo esto? Y no lo viene así tal cual en cada una de las historias, pero sí quería que vieras varias porciones donde José sí llora y sí tuvo aflicción, sí lo reconoce porque no era alguien duro o alguien que no tuviera esos sentimientos. En el 41 al 50, en el 50 dice que, bueno, en el 45 del 41 dice que Faraón le da a su esposa, que es Asenat, era hija de un sacerdote. Y en el 50 dice que le nacieron a José 2 hijos. Y fíjate lo que significan. Ahí es donde tú dices, ay, pues sí, sí le pesaba, pero aún así él pudo tener esa resiliencia dentro de estos tiempos difíciles. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Y fíjate lo que significa, dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, realmente sí sufrió. Y luego el 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, sí estuvo, sí pasó por esa tristeza, por esa aflicción, pero fíjate todo lo que hizo y que realmente no se demostraba. La gente realmente podía ver el poder de Dios actuar. A través de su testimonio, sus jefes podían ver que Dios estaba con él, que Dios lo prosperaba, que Dios lo bendecía. Ellos querían estar al lado de él, lo querían tener de encargado, porque podían ver eso en él, esa sabiduría, ese temor de Dios, cómo vencía la tentación. Y luego más adelante, cuando ve por primera vez a sus hermanos, porque finalmente viene, ya pasan los 7 años de abundancia, donde juntan toda la comida y empieza el hambre. Y ahí es donde vienen sus hermanos para buscar esa comida que ya todo el mundo sabía que en Egipto sí había. Entonces viajan sus hermanos
Y en el 43:29, en el 43:29, no, ese es el 42:24, perdón, 42:24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. La primera vez que ve a sus hermanos, él llora. Realmente, realmente hay esas emociones aquí. Otra vez, ahora sí en el 43:29, cuando primero habían ido sus hermanos, sus 10 hermanos, y ya cuando va Benjamín, porque él pide que traigan a Benjamín, fíjate lo que dice el 30, 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cama y lloró ahí. Otra vez llora, otra vez se conmueve de, de ver a su hermano. Y luego ya el 51, cuando finalmente se da a conocer a todos, fíjate cómo dice, no, perdón, en el 45:2, perdón. Dice, no podía José ya, en el 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y el 2, fíjate, entonces se dio a llorar a gritos. No solo llorar, sino llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y ya le dicen el 4, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y el 5 y 7, fíjate bien su actitud, lo que él entendió a través de todo este tiempo. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me dio Dios delante de vosotros. Yo no sé si podría tener esa actitud, que no es tu culpa, ¿verdad? Dios me envió acá, todo esto era de Dios. Y fíjate el 6, pues ya había pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Fíjate bien que dice que ya iban 2 años de hambre y cuando tomó el puesto de gobernador tenía 30 y cuando lo tomó Potifar o lo vendieron tenía 17, es decir, pasaron 22 años para que ese sueño que Dios le había revelado en esa ocasión se cumpliera. 22 años. Qué paciencia la de él, qué perseverancia, qué integridad. Y ahí pues ya tenía 39 años y pudo esperar para llegar a ese objetivo, y cuando finalmente Dios le revela la razón de por qué había soñado eso, por qué estaba ahí, él había encontrado ese plan que Dios tenía para su vida, ese objetivo, ese propósito, como Dios había estado obrando y lo había preparado para llegar a este momento de preservar la vida de mucho pueblo, porque en el 50, 20 y 21, cuando ya se muere el padre de ellos les da miedo que porque ya se fue el padre, él tal vez les pudiera hacer mal. Y fíjate lo que dice el 50, 20 y 21. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y les dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Otra vez muestra ese José sensible. Dice, les habló al corazón, los consoló. No tengas miedo. O sea, era alguien sensible dentro de todo, sin rencor, no guardó ese rencor contra sus hermanos. Y él entendía y aceptaba el plan que Dios había tenido para él. Entonces, ya como conclusión, tal vez has sido aborrecido por tu familia, por tus seres queridos, por la fe que tienes. Tal vez estás pasando por momentos de soledad, estás alejado tal vez de tus padres.
ya sea geográficamente o por esta cuarentena, de tus hermanos, de tus seres queridos. Tal vez aún ha muerto un ser querido, tal vez está enfermo, está grave, tal vez has perdido un trabajo en el que te iba muy bien o simplemente tu trabajo actual por esta situación económica, tal vez estás en una crisis económica, tal vez te estás enfrentando a diferentes tentaciones dentro de casa o fuera de casa y no dejan de venir una y otra vez, siguen tocando tu puerta y no hay forma de que tú veas cómo vencer. Te ha tocado tal vez estar encerrado, no sé, aquí, en este tiempo, no sé qué está pasando en tu vida o qué vaya a pasar en estas etapas, pero eh, quiero que sepas que Dios tiene un plan, ese propósito especial para tu vida. Él siempre está obrando para bien. Como José bien lo explica al final, aunque sus hermanos pensaron mal contra él, él lo encaminó a bien. Uno de sus propósitos siempre va a ser mantener vida. Aunque aquí lo habla físicamente, Dios quiere extender su reino, quiere que demos vida, quiere mantener vida, quiere que ninguno perezca, es parte de su voluntad y eso tiene que estar con nuestro plan, el plan de Dios que tiene específico para ti, tiene que tener que ver con mantener a mucha gente que tenga esa vida. Sé que estos días son de enfermedad, de muerte. Aprovecha esta cuarentena para que vean que Dios está contigo, que tú puedas bendecir a otros a través de tu vida, que ellos puedan ver tu integridad, que a través de ti puedan acercarse, que puedan reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. Yo te invito a que esta semana le des una leída. La verdad es que yo quería, Joel siempre se ríe de mí porque yo quiero decir todo, pero realmente le leí toda la historia prácticamente de José porque, realmente es, wow, yo quiero ser como él. Les soy sincera, yo para nada tengo esto, batallo mucho con los cambios, con los tiempos difíciles, aún con el llamado para ser misionera y que yo sé que es para llevar a otra gente a Dios y mantener vida, realmente llamarles porque pues tú no sabes si esas personas iban a tener o van a tener a Dios. Yo sé que ellos también están sufriendo muertes en España. Sé que hay mucha gente que Dios está preparando el terreno, pero sé que yo tengo que dejar mi familia aquí, que mis hijos, bueno, y es aquí donde les digo de Filipenses 4, 6 al 7, ¿verdad? No me quiero afanar ni preocupar si mis hijos les va a gustar el cambio, no dejar de ver a sus abuelos, todo eso me duele y tengo esos sentimientos, esa tristeza y esos llantos, pero trato de confiar que Dios me va a llevar a esa resiliencia, que Dios me va ayudar, que va a abrir grandes puertas, que todo lo que ha pasado hasta este momento es para llevar su palabra. Y yo te invito a que tú pienses igual, sea el momento difícil que tú estés pasando, que sepas que Dios te va a llevar a ese gran propósito de mantener vida física y espiritualmente. Y no te alejes de Dios, al final de cuentas la clave siempre va a ser, yo sé que suena muy trillado, pero es real, hazlo de tu corazón, es estar en la palabra y orar, pero no lo hagas como un hábito nada más, hazlo, derrama tu corazón a Dios, habla con Él como si fuera un amigo. Si no tienes tiempo, aún dentro de esta cuarentena, sé que hay muchas que son madres con hijos pequeñitos, bebés, los toddlers que son tremendos. eh, que no puedes, ¿verdad? Aún en la Biblia Dios dice cómo los varones van al, al, al monte y hablan con Dios, pero durante la Biblia, si te das cuenta, hay muchas mujeres donde Dios va, a donde están ellos, va a la cocina y con los niños, a donde estás tú, Dios está ahí, donde tú estás haciendo las cosas. A veces no nos podemos mover porque son responsabilidades que tenemos, pero
ahí donde tú estás, pon una grabación mientras cocinas, pon la Biblia en audio mientras estás cuidando a los niños. Trata de buscar, ser creativa de cómo acercarte a Dios, estar en esa comunión íntima eh, con Dios, y Dios realmente se va a mostrar en ti. Dios va a estar contigo, Dios te va a hacer prosperar, Dios te va a bendecir en estos momentos difíciles que tú estás pasando. Dios te va a poner como el mayor, no por ti, sino porque Él quiere darse a conocer a los demás para preservar vida, para dar esa vida eterna a muchos. Pues espero que les haya gustado este mensaje. Creo que me tardé mucho, perdón. Eh, y pues muchas gracias, Lena, por invitarme. Les mando un abrazo y espero que sea de utilidad. Hasta luego.